Dice así Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí nada más, en la palabra de Dios podemos tomar asiento. ¿Cuántas veces discutimos con otras personas y no nos podemos poner de acuerdo en un determinado punto? Digo, esto nos pasa, creo que a diario, que discutimos con otras personas y no llegamos a ponernos de acuerdo. Digo, yo planteo mi punto de vista, él plantea el otro punto de vista y no llegamos a ponernos de acuerdo. En general se da este tipo de situaciones en cuestiones opinables, en temas opinables, donde podemos tener distintas miradas. Y eso lo entendemos, digo, y nosotros tratamos de hacer entender al otro nuestro pensamiento y el otro trata de hacernos entender su postura o su pensamiento. Ahora, el problema está cuando discutimos sobre un absoluto. Digo, y cada vez más estamos discutiendo sobre absolutos, donde no hay lugar para la discusión, sino que todos deberíamos estar de acuerdo. Por ejemplo, yo les digo, este teléfono es rectangular, y si alguno viene y me dice, no, es redondo, yo no lo puedo entender, porque es rectangular. Y digo, y todos los que estamos acá entendemos que el teléfono es rectangular. Pero cada vez más nos pasa esto de que hay gente que dice, no, el teléfono es redondo. Y no podemos entender cómo la otra persona puede pensar de esta manera, porque estamos discutiendo sobre un absoluto. Vamos a jugar un poco, ¿les parece? ¿Quieren jugar un poco? Vamos a proyectar una imagen. Esperen un segundo. Tenemos bastante iluminación, la imagen no es lo más nítida posible, lo más nítido que se podría desarrollar, pero digo, dentro de todo vamos a poder jugar igual. Levanten la mano, ¿quiénes ven estas sandalias de color blanco y dorado o marroncito? Levanten la mano. Uno solo. Blanco y dorado o marroncito. Bien. Levanten la mano. Dos acá. ¿Quiénes la ven negra y celeste o azul? Todos lo ven negro y celeste y azul. Me siento muy mal. Quiero que sepan que me siento muy mal. ¿Quiénes lo ven de otro color? ¿Alguno lo ve de otro color? Levanta acá, Ramiro, ¿de qué color lo ves? Gris y celeste. Ya turno con el oculista, urgente. Digo, es un problema de iluminación acá, porque en general el 58% de las personas lo ven blanco y dorado a esta imagen. Acá la mayoría lo ve negro y azul, en general o parecido a ese negro y azul o celestito. El doctor Tarruela y su esposa lo ven blanco y dorado. Quiero reconocer que yo también lo veo blanco y dorado, así que por eso les digo que me siento realmente mal. Les decía, según las estadísticas mundiales, cuando después les mande la foto por WhatsApp se van a dar cuenta, el 58% de las personas ven esta imagen blanco y dorado. Y el resto de otros colores, en general negro y azul. El resto serían casi todos ustedes en este auditorio. Me imagino que quienes las ven blancas y doradas no pueden entender cómo ven las otras personas negras y azules y viceversa. Digo, no lo pueden entender. Yo les reconozco, no les estoy mintiendo. Yo los veo blancas y doradas y la mayoría de aquí las ven negra y azul. Ahora, esto se produce por un fenómeno, ¿sí?, particular que trata acerca de la iluminación.
Acá no podemos ver bien la iluminación que tiene de fondo estas sandalias, si por eso es que perdemos esa capacidad de saber de qué color es realmente. Por ejemplo, si nosotros ponemos una camisa blanca en una habitación semioscura o con una luz amarillenta, la mayoría de nosotros vamos a detectar que esa camisa es blanca. Porque el cerebro nuestro compensa esa disminución de iluminación y entonces vamos a detectar que esa camisa es de color blanca, más allá de que la luz sea un poco más tenue. Pero a veces pasa que en otras personas el cerebro no compensa estos colores y por eso es que lo vemos de otro color. Si ponemos unas sandalias blancas con una iluminación azul, vamos a producir el mismo efecto que si ponemos unas sandalias azules con una iluminación blanca. Y acá en esta foto no tenemos suficiente información sobre la iluminación de estas sandalias. No tenemos tampoco luz de fondo, no tenemos nada, tenemos las sandalias muy pegadas a la foto, entonces no tenemos tanta información. Y nuestro cerebro trata de compensar. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo. Algunos lo ven negro y azul o parecido, y otros lo ven blanco y dorado, y otros lo ven grises, como Ramiro en este caso. La discusión entonces se centra en que hay dos puntos de vista completamente opuestos sobre la misma realidad. Todos estamos viendo la misma foto, pero la mayoría de nosotros no la vemos del mismo color, la vemos de distintos colores. Las sandalias son de una sola manera, no tienen varios colores, tienen un solo color. Después lo vamos a ver y lo vamos a terminar de confirmar. No puede haber distintos puntos de vista, como lo mismo que decíamos con el teléfono, es rectangular y punto. Y de acá yo no puedo entender cómo ustedes lo ven negro y azul, realmente no lo puedo entender, yo lo veo blanco y dorado, no nos entra en la cabeza. Digo, esto es un juego y está bueno y no pasa nada y nos reímos y todo, pero el problema está en que puede pasarnos en otros aspectos muchos más profundos, en los que no nos pongamos de acuerdo sobre algún tema absoluto. En la historia que leímos recién, por ejemplo, tenemos dos posturas opuestas ante la presencia de Jesús. María, por un lado, y Judas, por el otro. Vamos a ver la percepción de María. Estamos próximos a la crucifixión de Jesús y él decide ir a Jerusalén para cumplir con su propósito final, para acercarse a la cruz y finalmente entregarse por cada uno de nosotros. Pero antes va a visitar a unos viejos amigos, quizá como forma de despedida, podríamos pensar que puede ser de esta manera. Y Jesús y sus discípulos entran a Betania, que era una ciudad chiquitita, ubicada a unos 3 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Y allí van a comer a la casa de Simón el leproso. Posiblemente este hombre haya sido curado de su enfermedad por Jesús, y en señal entonces de agradecimiento lo invita a su casa para comer. Y allí también estaban Lázaro, a quien Jesús había resucitado, todos conocemos la historia, y también estaban Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y la cena era en ese tiempo, en esa cultura, la comida principal del día, porque se reunía toda la familia alrededor de la mesa luego de un día de trabajo. Y eran al menos 15 hombres los que participaban de esta mesa, los que estaban reclinados a la mesa. Jesús, los 12 discípulos, Lázaro y Simón. Ahora, ellos no se sentaban a la mesa como lo hacemos nosotros. Ellos se reclinaban en sofás bajitos o sobre el piso, dejando los pies atrás y se apoyaban sobre su brazo izquierdo o derecho según, y con el otro brazo que quedaba libre era con el que tomaban el alimento. Y en medio de esa cena de hombres los interrumpe María para ungir a Jesús con el perfume. Y era un perfume muy valioso, un perfume muy caro. Costaba casi lo que ganaba un jornalero en todo el año. Piense usted en su sueldo, multiplíquelo por 12 y piense que ese perfume valía todo lo que usted gana en un año. Y allí ella lo entrega. Ese perfume pesaba 1 libra, o sea, 327 gramos, y era importado de la India. Por eso es que era tan caro este perfume. Y ungir a alguien en aquella época y en esa cultura con perfume era considerado la mayor muestra de respeto de esa época. Y no solo que los interrumpe, sino que se suelta el cabello. Y a nosotros esto no nos genera nada, porque hoy la mayoría de las mujeres, la mayoría de las chicas, acá, tienen su cabello suelto y no pasa nada.
Digo, pero en aquella época y en esa cultura, ninguna mujer respetable se mostraba con el cabello suelto. Ella se va a soltar el cabello para enjugar los pies de Jesús. Como decíamos recién, cuando se casaban las mujeres, se sujetaban el cabello y nunca más se mostraban con el cabello suelto en público. Solamente las prostitutas lo hacían de esta manera. Y sin embargo, María rompe con esa barrera cultural, porque delante estaba su maestro, delante tenía al Mesías, y ella entiende que esa era la oportunidad que ella tenía para adorarlo. Y ella va a quebrar el frasco, lo va a romper, y al quebrar ese frasco indica que ella no se va a guardar absolutamente nada. Ya lo rompió, no lo puede volver a guardar al perfume. Lo rompe definitivamente para que no se guarde absolutamente nada. Y también de alguna manera estaba demostrando que no eran las obras. No es un frasco que estaba abierto y bueno, entonces le tiro un poquito a Jesús, pero lo tengo ahí y sigo usándolo. No, lo rompo porque es nuevo y lo uso completamente. Ella está dispuesta a dar todo lo mejor por su Salvador. María entonces tiene una percepción espiritual de la realidad. Y es por eso que se humilla a los pies de Jesús para reconocer su condición. Tener visión espiritual a María le permitió estar en el lugar indicado y actuar de la manera indicada, actuar con sabiduría en medio de una situación cotidiana, en medio de una comida, en medio de una cena. A veces nosotros pensamos que tenemos que actuar con visión espiritual solamente en los eventos importantes. Entonces, bueno, al formar una familia tengo que tener visión espiritual, al criar a mis hijos tengo que tener visión espiritual, o al servir dentro de la iglesia tengo que hacerlo de esta manera. Y perdemos de vista que en realidad somos cristianos full time, ¿sí? Que somos cristianos todo el día, todo el tiempo somos cristianos. Que toda nuestra vida tiene que ser percibida desde el punto de vista espiritual. Que al estar en el trabajo debo pensar cómo afecto al otro con mis actitudes. ¿Soy una persona que transmite paz, la paz de Dios a mis colegas? ¿O soy solamente un mar de quejas, un mar de preocupaciones a las personas que me rodean en mi trabajo? Que al estar también en casa debo transmitir el amor de Dios a mi familia. Digo, pienso, si estoy casado, ¿cuido a mi esposa o a mi esposo con amor? Si tengo hijos, ¿los educo bajo la guía de Dios? O si vivo con mis padres, si estoy soltero y vivo con mis padres, ¿los respeto y los honro como el Señor me pide? ¿Proyecto entonces mi vida analizando qué es lo que Dios quiere para mí? Son todas preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana y a lo largo de toda la semana. Es en las situaciones cotidianas, en las situaciones pequeñas, donde se muestra la realidad de nuestro corazón. No es en las grandes circunstancias, sino estas cositas cotidianas y pequeñas, en donde realmente mostramos qué hay dentro de nuestro corazón. Porque dentro de la iglesia, digo, domingo, 10 de la mañana, hasta las 11:15, 11:30, podemos mostrar y podemos fingir vidas radiantes, vidas espirituales radiantes. Pero la realidad de cómo percibo la vida se muestra todos los días. Se muestra hoy a la tarde, se muestra mañana, se muestra el viernes. Allí es donde estamos realmente demostrando cómo realmente nosotros percibimos nuestra vida. Para poder ver así cualquier cosa, digo, lo que tengo adelante, necesito que mi cerebro procese la información. Si el cerebro se atrofia, entonces no puedo ver, ¿sí? No puedo analizar qué es lo que tengo delante. Y entonces cuando mi cerebro procesa esa información, ahí me dice qué es lo que estoy viendo. Estoy viendo que está el doctor Taruela adelante, estoy viendo que hay un montón de sillas aquí adelante mío. Para tener entonces una percepción espiritual, necesito que Cristo actúe en mi corazón. Sí, es como si fuera nuestro cerebro, que nos tiene que mostrar qué es lo que tenemos que ver, me tiene que mostrar cómo debo mirar. Quizá la historia más gráfica con respecto a esto, con respecto a la visión espiritual y a la mirada espiritual, es la del profeta Eliseo. El ejército sirio había sitiado la ciudad y su criado estaba aterrado, estaba desesperado porque obviamente habían sitiado la ciudad y los iban a atacar y él estaba realmente muy preocupado.
Sin embargo, Eliseo le pide a Dios que abra los ojos del siervo. Entonces hace una oración para que el Señor abra los ojos de aquel siervo que estaba desesperado. Y entonces ahí el siervo, dice la Biblia, que ve, y vio un ejército enorme, mucho más grande que el ejército sirio, y mucho mayor, con carros de fuego. Y entonces ahí pudo ver la realidad espiritual de su vida. Tener entonces visión espiritual nos da paz, nos da esperanza también. Nos ubica en el lugar indicado y nos hace actuar con sabiduría, como lo hizo con María. Nos permite ver la realidad entonces tal cual es en toda su dimensión. No quedarme solamente en el cuadradito que yo veo, sino que lo vemos con total amplitud. Pidamos entonces a Dios que abra, como hizo Eliseo, nuestros ojos espirituales para que veamos la realidad completa, para que veamos la realidad tal cual es. Y vamos a ver ahora también otro personaje importante, la percepción de Judas. ¿Cómo vio Judas esta situación que tenía enfrente? Él es el otro actor importante de esta historia. Era uno de los 12 discípulos que había acompañado a Jesús a lo largo de estos 3 años de ministerio. Desde el principio, Judas había estado ahí al lado de Jesús. Había compartido el día a día. Todos quisiéramos transportarnos en el tiempo y poder compartir, aunque sea un día, con Jesús. Él había estado 3 años allí con él. Había visto los milagros, había escuchado sus enseñanzas, había visto absolutamente todo. Sin embargo, acá reacciona negativamente. Empieza, podríamos decir hoy, a mostrar la hilacha, a mostrar lo que iba a pasar en el futuro. Y entonces la increpa a la mujer, le recrimina, esto es un desperdicio. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Dice, esto es un desperdicio. ¿Por qué se está gastando esto en Jesús? Y él entiende que la adoración a Dios es un desperdicio. Tenía una percepción absolutamente contraria a la de la mujer. Tenía los ojos puestos abajo. Él miraba solamente hacia abajo. Su mirada era plenamente terrenal. No entiende y nunca entendió el sentido espiritual de lo que estaba pasando allí. Jamás lo entendió Judas. Y muchas veces nos pasa a nosotros también que personas del mundo no entienden por qué me levanto todos los domingos a la mañana y vengo a la iglesia. O por qué trato de vivir con honestidad mi vida. O por qué no me divierto según sus parámetros. Piensan muchas veces que tenemos vidas desperdiciadas, que no estamos aprovechando al máximo nuestra vida. Y es una visión completamente terrenal de la vida. Simplemente se quedan con el aquí y el ahora y nada más. Y no pueden entender el más allá. Y a nosotros, si nos paramos en nuestra actualidad, nos cuesta entender la reacción de Judas. Como decíamos recién, había compartido con Jesús 3 años de ministerio. Había visto todo acerca, y había escuchado todo acerca de lo que Jesús había enseñado. Pero esto nos lleva a pensar que estar cerca de Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Judas era una de las personas más cercanas a Jesús. Había visto absolutamente todo. Había estado al lado de Jesús durante 3 años. Pero su corazón no estaba ni cerca del corazón de Jesús. Entonces no es lo mismo estar cerca de Cristo que estar realmente en Cristo. Judas estaba cerquita, pero su corazón estaba lejísimos. Y los discípulos, nos cuenta la Biblia, a lo largo de toda la historia, esperaron que Jesús estableciera un reino humano. No terminaban de entender bien cuál era el plan que tenía Jesús. Y esto entonces, cuando Jesús estableciera su reino, les daría poder, les daría prestigio, riquezas a ellos que los habían acompañado desde el principio. Y en este caso vemos que Judas estaba con Jesús por su ambición económica. Judas tenía ambiciones económicas y estaba al lado de Jesús por estas ambiciones. Él sufría, sí, junto con Jesús, acompañaba a Jesús en su austeridad, pero él pensaba más que nada en la recompensa. Cuando Jesús estableciera su reino, él entonces ahí sí sería rico. Y su recompensa sería grande y estaría en una situación de poder. Y esto también nos lleva a pensar en nuestra propia vida. Quizá vengo a la iglesia como un encuentro social.
para verme con mis amigos, para verme con otras personas. Quizá participo de un área para sentirme útil. Me siento útil, entonces colaboro con alguna determinada área dentro de la iglesia. Y aparento estar cerca del corazón de Jesús, pero en realidad mi motor es otro, completamente diferente. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana es: ¿por qué vine hoy? ¿Por qué hoy estoy en este lugar? ¿Por qué esta semana hice el devocional todos los días? ¿Por qué trato de vivir una vida santa? ¿Cuál es mi realidad interior hoy? ¿Por qué estoy sentado en este lugar esta mañana? Hacer todas estas cosas no me hace cristiano. Judas cumplía con todo a la vista de los demás. Él compartía todo con Jesús, como decíamos hace unos instantes nada más. Y sin embargo terminó demostrando que sus intereses iban por otro lado. No tenían nada que ver con los intereses que tenía el Señor. Y Juan nos explica el motivo del enojo de Judas. Judas era el tesorero del grupo. Y dice que robaba de lo que entraba en la bolsa común. Entonces, si entraban esos 300 denarios, él iba a poder sacar su tajada, iba a poder sacar su parte. Y dice, esto se podría haber vendido por 300 denarios y se podría haber dado a los pobres. ¿Sí? Le pone como una cuota ahí de, bueno, vamos a dárselo a los pobres. No va a decir, obviamente, esto me lo voy a robar yo. Rápidamente hace un cálculo en su cabeza. Y él disfraza entonces su ambición poniendo a los pobres en el medio, como tantos de nuestros políticos también. La ambición económica va por el carril opuesto a lo que propone Jesús. Y a veces estamos tan compenetrados en nuestro pasar económico que nos olvidamos de lo realmente importante. Correr atrás del dinero nos ciega, nos hace esclavos todo el tiempo. Y en el Evangelio de Marcos se nos cuenta que los discípulos murmuraban contra la mujer, que no era solamente Judas, sino que todos los discípulos estaban murmurando contra ella. Que simplemente Judas fue el que tomó la iniciativa y fue el que habló. Pero el resto de los discípulos de Jesús también murmuraban contra la mujer. Y esta es una actitud peligrosa también incluso dentro de la iglesia. Cuando nos juntamos a veces a hablar mal de alguien o criticamos algo que se está haciendo también dentro de la iglesia y murmuramos y vamos contagiando al resto. Es una actitud que tenemos que cortar y erradicar de raíz porque es muy peligrosa, para nuestra vida, pero también obviamente para nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto, de no caer en la murmuración. Solamente entonces resta a la unión que debemos tener como cuerpo, ¿sí? Esta murmuración resta a la unión que tenemos que tener como cuerpo. Nos va dividiendo, nos va haciendo células independientes. Si tenemos un problema, tenemos que ir de frente con nuestro hermano y solucionarlo, sin no hablarlo por atrás, como muchas veces nos puede llegar a pasar. Tener entonces una percepción terrenal de la vida me lleva al fracaso, me lleva a la amargura. Tener una visión y una percepción terrenal me lleva a la angustia. Aprendemos entonces del ejemplo de Judas que no podemos mirar solamente hacia abajo, que no podemos tener solamente ojos terrenales, que tenemos que ver más allá. Y para ir finalizando vamos a ver la respuesta de Jesús a estas dos percepciones de la misma realidad. Jesús ve la reacción de los discípulos, ve la reacción de Judas y los reprende y le dice, déjenla, no la molesten, no está haciendo algo malo, al contrario, está haciendo algo muy bueno. Jesús conoce el corazón tanto de Judas como el de María. Y sabe que para María era la única oportunidad que tenía de ungirlo antes de su sepultura. No iba a haber otra oportunidad para hacerlo. Y él nota que María había comprendido perfectamente la situación de Jesús y su propia situación. Y entiende que fue un acto de amor hacia él, un acto de amor de María hacia Jesús. Los pobres siempre iban a estar allí para poder ayudarlos, pero Jesús no iba a estar siempre con ellos. En este mundo corrompido, en este mundo avaro, donde el pecado predomina, es lógico
que siempre haya pobres. No es una sentencia de Jesús. Digo, esto es un pasaje también que es controversial, porque todo el mundo piensa que Jesús entonces dictó que siempre iba a haber pobres, pero no es porque Él lo sentenciara, sino porque está mirando la realidad humana. Dice, con tanta avaricia, tanto pecado en el mundo, es imposible que nunca haya pobreza. Siempre van a tener pobres. Porque cada vez el rico quiere ser más rico y deja al pobre a un costado. Entonces, cualquier día van a poder ayudar a los pobres. Pero a mí no me van a tener siempre acá con ustedes para poder ungirme. Para Judas, Jesús no valía ni siquiera 300 denarios. Para Judas, Jesús valía tan solo, ¿cuánto? 30 monedas de plata. El precio que se pagaba por un esclavo. Ese era el valor que tenía Jesús para Judas. Esa era la percepción que tenía Judas de Jesús. Y Jesús lo sabía. Y podríamos pensar que Jesús, una vez más, se pone del lado del más débil, porque en muchas situaciones lo vemos actuar de esta manera a Jesús, defendiendo al más débil. Uno de los casos es con la mujer adúltera, que querían apedrearla y Jesús le dice, y actúa allí, y la salva, la rescata. Pero en este caso fue diferente. Jesús defiende a quien está siendo atacado por su causa. María era la persona a la cual su fe la había llevado a actuar. Mientras que Judas se quedó estático, criticando, murmurando. ¿Se acuerda de las sandalias que vimos al principio? Vamos a ver cuáles son las verdaderas. Bueno, acá no se ve muy bien, pero son negras y azules. ¿Sí? Las verdaderas es como la vio la mayoría de ustedes. Yo ahora sí las veo negras y azules, pero en un primer momento las veía blancas y doradas. ¿Sí? Porque el fondo no era del todo claro. Después se las voy a mandar por WhatsApp y la van a ver bien por video. Acá la iluminación no es de lo mejor. Cuando lo vemos sobre un fondo blanco, sobre un fondo más amplio, bien iluminado, percibimos la realidad como realmente es. Vemos las sandalias del color que realmente son. Jesús pone claridad sobre las dos percepciones. Pone las cosas sobre un fondo blanco, sobre un fondo claro, para que nadie se confunda. Y da una enseñanza a los que estaban en ese lugar. Ahora usted me dice, ¿y cómo puedo yo tener visión espiritual sobre mi vida? Bueno, no se lo voy a contestar yo, se lo va a contestar el Señor. El Evangelio de Lucas dice así. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Cristo es quien realmente nos da la visión espiritual que tenemos que tener en nuestra vida. El problema es que a veces, como con los anteojos, nosotros podemos distorsionar esa visión espiritual o simplemente podemos bloquearla, ponernos unos anteojos oscuros y no verlo. La utilización entonces de la visión espiritual depende de nosotros. Cristo es quien nos da la visión espiritual, pero el uso de esa visión depende de cada uno de nosotros. Podemos ver como Judas, que se quedó con la cáscara de Jesús, y eso lo llevó a la amargura, lo llevó al fracaso, lo llevó al suicidio. O podemos ver como María, que entendió en profundidad a Jesús, y eso la llevó a movilizarse y a adorarlo. Quiera Dios entonces, hermanos, que tengamos visión espiritual cada día de nuestra vida, sobre nuestra vida, para que alcancemos la plenitud y para que seamos de bendición para los demás. Vamos a ponernos de pie.